Vamos a comenzar. El día de hoy quiero compartir un mensaje que tiene relación al acto de sacrificio de nuestro Señor Jesús y el significado que tiene realmente para nuestras vidas. Y quiero hablarlo a través de una historia que encontramos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, que espero que podamos terminarlo este mes. Es un libro que nos habla acerca de los primeros meses, los primeros años, de hecho primeros años, porque están hablando de que en una ocasión a Pedro lo toman, lo encarcelan justo en una fecha conocida como la celebración era la celebración de los panes sin levadura. Entonces, lo atrapan y eso quiere decir que ya había pasado un año desde que Jesús había muerto, resucitado y ascendido a los cielos. Entonces, estamos hablando de los primeros años de la iglesia y me gustaría que sigamos leyéndolo, incluso si es necesario volver a repetir la lectura de Hechos, vale totalmente la pena porque nos habla acerca de esos cristianos que empezaron a caminar sin el Jesús hombre que estuvo con ellos, pero sí con la presencia de su Espíritu Santo. Y al final es lo que debemos hacer hoy en día. Ese mismo caminar es el que debemos imitar y creo que vale la pena darle una lectura al libro de Hechos. Y ahorita voy a hablarles acerca de el mensaje que Saulo, no sé si ustedes recuerdan quién es Saulo, lo vimos hace 2 semanas si no mal recuerdo, que era un muchacho que estaba permitiendo la muerte de un joven llamado Esteban. ¿Sí se acuerdan de Esteban? Un joven lleno del Espíritu Santo que predicó tremendamente la palabra y al final cuando lo apedreaban él pide por sus agresores diciendo: Padre, perdónales, no les tomes en cuenta esta transgresión. Y dice que un joven estaba ahí al cual todos le dejaban sus túnicas a los pies y era quien estaba dando autoridad para que se llevara a cabo este asesinato. Este mismo Saulo que permitió el asesinato del primer mártir de la iglesia es el que vamos a ver ahora quién es en Cristo. Aquel que era un asesino, aquel que era un perseguidor de la iglesia, resulta ser lo que vamos a leer ahora mismo. Ya no es llamado Saulo, sino ahora es conocido como Pablo y lo que hace este hombre es tremendo. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 13, versículos del 13 al 52. Vamos a leer casi todo el capítulo 13 del libro de Hechos. Por favor, pongan atención. Si traen su Biblia, lean, abran su Biblia y vamos a leer juntos. Dice: luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos, versículo 13. Hechos 13, 13. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia. Estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente.
y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. ¿Quién es Juan Marcos? Es un familiar de Bernabé, pero también es el que escribe el Evangelio según San Marcos. Pero aquí los está abandonando en pleno camino, y después me tomaré un tiempo para hablar acerca de la historia de Marcos y Pablo. Pero Pablo y Bernabé, dice, siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. ¿Cuál es el día de descanso para ellos? El Shabbat. ¿Sale? Después de las lecturas acostumbradas, esto nos da un indicio de cómo era la tradición judía, porque la verdad es que nosotros no somos judíos, ¿verdad? Pero aquí nos habla más o menos de qué es lo que se hacía en estas tradiciones, y no me lo va a creer, pero cada Shabbat yo entiendo que se leía completito el Pentateuco, y nosotros apenas si aguantamos un capítulo, ¿verdad? Un capítulo y ya andamos así. Entonces ellos se leían cada Shabbat todo el Pentateuco. ¿Alguien sabe qué es el Pentateuco? Y si no lo saben, le voy a enseñar qué es el Pentateuco, porque si no, en una de esas lo van a entrevistar, como le ha pasado a músicos cristianos que les preguntan sobre su fe y les preguntan qué es el Pentateuco y no tienen ni idea. ¿Sale? El Pentateuco, así como dice penta, quiere decir 5, y Pentateuco hace referencia a los 5 primeros libros de la Biblia, los cuales se adjudica su autoría a Moisés. Quiere decir que Moisés, según la tradición, escribió o fue un medio de inspiración, o fue quien le dijo al escritor qué escribir a lo largo de los 5 primeros libros. ¿Cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sale? Esos son los 5 libros conocidos como el Pentateuco. Después de esos 5 libros viene el libro de Josué, Jueces, etcétera. Ya va a decir usted, hola. Entonces, se echaban de Génesis a Deuteronomio, ¿sale? Dice, después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje. O sea, vieron que Pablo y Bernabé estaban ahí, y entonces les dicen, hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, por favor, pasen a decirla. No, hombre, y este es un momento impresionante, ¿eh? Pongan atención, porque esta palabra, haz de cuenta que tenemos a Pablo aquí diciéndonos lo que nos va a decir y lo que le dijo a los presentes ese día. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran, fíjense, hey, todos, y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. ¿Qué está haciendo Pablo? Está contándoles la historia que ellos ya conocen. De hecho, es curioso porque la acaban de leer, o acaban de leer algunos pasajes de lo que es el Pentateuco y los profetas, y por lo tanto Pablo les está repitiendo nuevamente las palabras que acaban de escuchar. Dice, tuvo que soportarlos. ¿Quién tuvo que soportar a quién? Dios a su pueblo, ¿cierto? Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones de Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años para que se culminara esta obra. Estamos hablando de que desde que estaban en Egipto hasta que regresaron y tomaron posesión de la tierra prometida, dice Pablo, y me encanta porque Pablo nos da una imagen tremenda de la historia, esto llevó cerca de 450 años.
Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Esta historia ya la conocemos, la he compartido con ustedes muchas veces. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Fíjense qué bonitas palabras da Dios acerca de David. Dice, él es un hombre en quien he encontrado que tiene un corazón como el mío. Por lo tanto, David hará todo lo que yo quiero. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. ¿Cuántos pasos hay aquí de los cuales Juan el Bautista estuvo advirtiendo a la gente? ¿Cuántos logran identificar en este pasaje? 3. ¿Cuál es el primero? Arrepentirse de sus pecados. El segundo, convertirse a Dios. El tercero, bautizarse. ¿Sale? Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: ¿creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy, pero él pronto viene y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Y ahora Pablo hace una pausa y les dice: hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. Fíjense, otra vez regresa y les dice: acabamos de leerlo y esto se lee cada Shabbat. Estas palabras que acaban de leer y que leen cada Shabbat se cumplieron en Jesús, les está diciendo. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo mataran. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos. Ayúdenme a repetir esto. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice. Fíjense, si gustan, anoten, leer el Salmo 2. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo, el día de hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo: yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. Fíjense, porque aquí lo que está haciendo Pablo es decirles: les voy a dar un poco de referencia, les voy a dar bibliografía acerca de Jesús para que crean. Otro salmo lo explica con más detalle: no permitirás que tu santo se pudra en la tumba.
Este salmo no hace referencia a David porque en su momento ellos creían que hablaba de David, porque David es quien escribió este salmo y está hablando en primera persona. ¿Qué es hablar en primera persona? Es como si yo hubiera escrito: no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. O sea, yo lo escribo, yo soy el santo, pero David no estaba hablando de él. Estaba hablando de una profecía y estaba tomando y viendo lo que estaba sucediendo con el santo de Dios, y entonces David escribe porque vio el futuro. Este salmo dice, no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Otra vez Pablo regresa de la historia y les dice: hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Ayúdenme a repetir: nosotros tenemos por Jesús el perdón de nuestros pecados. Todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios. ¿Qué dijo mi esposa hace un rato? La generación de los justos es la que verá el reino del cielo. Dice, y hay una condición: ser justos. ¿Cómo es que somos declarados justos, hermanos? Hagamos matemáticas. X más Y igual a 10. Las matemáticas dicen que todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios. Fíjese, por creer en Jesús, yo soy declarado justo. Algo que la ley de Moisés dice nunca pudo hacer, y ahora vuelve a regresar a la tradición Shabbat. Aquí leemos esto y nunca hemos recibido una revelación tan grande como esta, cosa que Jesús sí puede hacer. Dice, la ley de Moisés nunca puede salvar, mas Cristo salva. ¿Cuál es la salvación? Dice, creer en Él. Tengan cuidado, dice, y aquí este mensaje es para nuestra generación de hoy. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían aun si alguien se los dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, no me imagino, la gente se quedó así de, ¿qué acabamos de escuchar? ¿Cómo empezó esto? Terminaron el Shabbat, se echaron los capítulos que se hayan echado, los que hayan leído. Quizás medio mundo estaba así como nosotros a veces, que estamos así medio dormidos. Despertaron, dijeron gloria a Dios, amén, ya terminó. Y el que estaba leyendo les dice: hermanos, tenemos visitas. ¿Alguien de ustedes gusta compartir un mensaje que bendiga a la gente? Y Pablo se levanta y se suelta todo esto. La gente hasta se le quitó el sueño, hermano, y es por eso que estoy predicando esto hoy. Quiero que entendamos que venir aquí es luz la que venimos a buscar. Cuando yo me acerco congregacionalmente es porque yo quiero ser parte de la luz que Dios ilumina en su pueblo cuando nos reunimos. Y esto es lo que está haciendo Pablo. Le está diciendo: a ver, hermanos, cállense, voy a hablar. Y comienza a contarles la historia que ellos ya conocen. Y quizás algunos decían: ¿qué no ya lo acaba de leer ese hombre que estaba ahí leyendo? Pero Pablo tenía otra forma de contar la historia. Y llegó hasta Cristo para decirles: hey, hermanos, escuchen, crean en Jesús. Y entonces dice, cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. ¡Wow! Quiero hacer un paréntesis aquí. Hace, ya va para 11 años que llegué por primera vez a la iglesia, y esto lo he repetido tantas veces, ya hasta se anda a aburrir de escuchar lo mismo, pero hace casi 11 años yo entré por primera vez a una congregación y escuché un mensaje tan poderoso que yo volteé a ver a todos, me sorprendía que algunos estaban así, hermanos.
mientras yo estaba recibiendo una palabra que me animaba, que me alegraba, que yo decía, Dios mío, ¿dónde hay más de esto? Todos aplaudiendo de que ya había terminado el servicio y yo preguntando, ¿qué? ¿Ya acabó? ¿Ya no hay más? ¿Cuándo nos vemos? ¿Mañana? Y me dicen, no, hermano, hasta el jueves. Y yo, pero ¿por qué no mañana? Yo quiero seguir escuchando. Esto es lo que estaba sucediendo en esa sinagoga específicamente. La gente le insistía a Pablo y a Bernabé, por favor, queremos seguir escuchando sobre esto. ¿Vuelven la otra semana? Queremos que nos vuelvan a hablar, queremos que nos vuelvan a compartir. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Muchos de ustedes se han acercado a mí y me cuentan las dificultades que están pasando, y muchas veces yo no tengo otra palabra que decirte más que no dejes de confiar en Dios. Y tal vez tú digas, hermano, esto estoy haciendo. Sigue confiando en Él. Hermano, ¿y no tienes otro consejito por ahí? Confía en Dios. Y tal vez la palabra es, y no tienes algo así como más profundo, confía en Él. Él es poderoso. ¿Qué más te puedo decir de Él? Él es maravilloso. Él sabe lo que va a hacer tu vida si sigues a su lado. Se han acercado a decirme, es que no sé qué hacer, es que necesito esto. Confía en Dios. Pero no tienes eso que me hace falta. Dios lo tiene. Dios te lo va a dar a su debido tiempo. Te va a preparar para tenerlo. Pero necesitas confiar en Él. Hermano, pero es que así no hay algo como que saques y me digas, aquí está tu solución. Confía en Dios. Judíos y devotos convertidos al judaísmo estaban siguiendo a Pablo y a Bernabé porque querían seguir aprendiendo de ellos, y la única exhortación que recibían de Pablo y Bernabé es: confíen y continúen confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Hoy usted dirá, pues ojalá aquí pueda venir más gente, ¿no? Pero solo por escuchar esto, la voz se propagó. Hey, hermano, amigo, vente, este sábado tienes que venir, este Shabbat tienes que venir a la sinagoga. ¿Pero por qué? Si siempre es lo mismo. Ven, vas a escuchar algo tremendo. A la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos, no todo puede ser bueno, cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, fíjense lo que dijeron en esa segunda semana: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Y eso es cierto. Jesús nació entre los judíos, predicó entre los judíos, pero lo que va a decir Pablo ahorita nos conviene escucharlo a ti y a mí, que somos mexicanos y todavía no mexicanos, oaxaqueños, y no solo oaxaqueños, porque tampoco somos del valle, mixtecos. Usted dirá, bueno, a los judíos les conviene. Pero ya que ustedes la han rechazado, le está hablando a los judíos, y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Gloria a Dios. Ahí estábamos tú y yo. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Estamos hablando del oriente, hermanos. Y si usted busca en el mapa Israel, usted va a ver que Israel es un pedacito de tierra cerca del mar que lleva a Italia, que lleva a África, y usted va a ver que ahí está. Desde ahí salió el mensaje y se propagó por toda la tierra. Llegó hasta nosotros, hermanos. Y es lo que estamos leyendo ahorita.
Cuando los gentiles oyeron esto, fíjense lo que sucedió. Se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje! ¡Qué hermoso recordatorio de lo poderosa que es la palabra cuando se declara frente a la gente! Cuando tú llevas este mensaje a la gente, no va a faltar alguno que se lo agradezca a Dios y que diga: Señor, cuánto tiempo estuve lejos de ti, ahora he escuchado tu palabra. Ahí estuvimos tú y yo un día. Ahí estuvimos, no sabíamos nada de la vida, creíamos que lo éramos todo, nos sentíamos Juan Camaney y algunas Juana Camaney, creían que se las sabían todas, que sus pistolas solamente tronaban, hasta que un día nos encontramos con el Nazareno. No con la iglesia del Nazareno, con el Nazareno, con Jesucristo. A través de su palabra, a través de su mensaje. Nuestra vida cambió, hermanos. Cristo hizo un acto tan valioso para la humanidad que, como lo dije ayer con los hermanos en Tezoatlán, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Es imposible quitar a Jesús de la historia. Nuestra humanidad ha sido marcada por Él. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. ¿En qué año estamos viviendo? En el año 2025 después de Cristo. Es maravilloso. Si lo analizamos, nosotros podemos ver que a lo largo de la historia aún nosotros fuimos alcanzados. ¿Y qué es lo que la reacción de aquel creyente dice? Alegría y gracias al Señor por su mensaje. Todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Como siempre, como les digo, no todo puede ser bueno. Sin embargo, la palabra a través de Pablo dice: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A veces se te van a truncar unos planes, pero ya dejaste la huella que tenías que dejar ahí. A veces es muy cómodo cuando ya no salen bien las cosas, ¿verdad? O no se siente cómodo cuando ya haces algo repetitivo y dices: ya esto ya sale, y de repente puede que sea tu trabajo y lo haces en 2, 3 patadas, ya te ganaste 1,000 pesos, 2,000 pesos y dices: oh, y todo está tan cómodo, y de repente dice Dios: espérate que no quiero que estés cómodo, espérate que ahí tal vez ya te la sepas, pero vas para otro lugar. Y ese fue el llamado que tuvo Pablo. Pablo, después de esto, se fue a otra región donde estaban los dioses, Zeus, donde estaba Hércules, donde estaban estas idolatrías, y ahí también fue a predicar el evangelio y casi lo matan a pedradas. Y de ahí se fue a otro lugar a seguir predicando, y todavía todo moreteado y medio muerto, va con los hermanos y les dice: hermanos, es necesario sufrir por el mensaje del evangelio. Y todos lo miraban tal vez, y Pablo con un ojo cerrado, tal vez sin unos cuantos pelos que le arrancaron, y diciendo: ay, caray, está duro el evangelio. Pero Pablo siguió y siguió, y después en uno de sus libros él escribe: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme al propósito que Dios le ha dado a cada quien. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Fíjense lo que pasó: y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Cristo es el Salvador. Ese es el mensaje. Cree en Jesucristo, porque Él salva. Juan el Bautista decía: arrepiéntanse, pecadores. Bola de pecadores, serpientes, culebras, chipalcuatas, y todo eso le decía a la gente. Y la gente llegaba: sí, sí, me arrepiento. No se quejaban de la predicación de Juan el Bautista.
Juan el Bautista tenía la autoridad del Espíritu Santo. Dice que desde el vientre de su madre, él venía lleno del Espíritu Santo. Cuando la prima de Elizabeth, porque Elizabeth es la madre de Juan el Bautista, ambas se encuentran embarazadas, porque Miriam va a visitar a su prima, a su tía, no recuerdo ahorita, va a la visita, Elizabeth brinca. Dice que el bebé brinca desde el vientre, la hace brincar y es llena del Espíritu Santo y comienza a declarar palabras de bendición para Miriam. Miriam creo que ni sabía que estaba embarazada en ese momento. Le dice, bendita eres, porque de todas las mujeres fuiste elegida por Dios para dar vida a su hijo. Desde el vientre, Juan el Bautista venía con el Espíritu Santo. Y este Juan el Bautista se fue a meter a lo más refundido del desierto y ahí las gentes llegaban porque Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Decirles a todos la bola de pecadores que eran y todos les decían, ¿y qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense en arrepentimiento. Y él los metía, los mojaba y les decía, más te vale que cambies y órale, vámonos. La gente vio a Juan el Bautista y se preguntaban, ¿será este el Mesías? Hasta que Juan les dijo, yo no soy el Mesías, pero viene pronto. Yo solo estoy preparando el camino, estoy preparando corazones que cuando Él venga lo puedan recibir. Y entonces cuando Jesús llegó, comenzó a predicar, el reino de los cielos está cerca. Así que quienes no se han arrepentido, arrepiéntanse y vengan a mí, que yo les daré salvación. Jesús es la promesa que Dios hizo al mundo entero, sobre todo al pueblo judío, para salvar no solo al pueblo judío, sino a todas las naciones de la tierra. Vamos a ver lo que dice el libro de Génesis, porque usted dirá, bueno, ¿y de dónde sacó eso? ¿Dónde dice? Ahorita vamos a ver. Génesis capítulo 12. Génesis 12, versículo 1. Génesis 12, 1 dice, Jehová le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Pastor, ahí no dice que Él va a salvar a la gente o que a través de Él. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. En Reina Valera lo dice de otra forma. Fíjese. En Reina Valera dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A través de la herencia de Abraham nace el Salvador que prometió Dios, que salvaría al mundo entero. Dios cumplió su promesa. Hebreos capítulo 2, con esto terminamos. Vamos a leer todo el capítulo. Ay, pastor, que usted no sabe predicar sin leer tanto. Hebreos capítulo 2. Este pastor, puro leer es. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Escuche bien este mensaje que el escritor de Hebreo nos da. Este mensaje es lo que quiero compartir con ustedes. Debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme.
y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. ¿Cuántos son papás aquí? Bueno, nada más está aquí la mamá. Cuando amenazas, ¿cumples? La mayoría de veces. ¿Y qué se siente cuando no cumples? Cuando ves lo que produce el no cumplir lo que amenazas. ¿Qué producen tus hijas? Lo vuelven a hacer y pareciera que tus palabras pierden sentido, ¿cierto? Por eso es que la palabra de Dios necesita ser veraz para que cuando la oigamos digamos, no, lo que dice aquí es cierto. Y no debo perder atención, no me debo distraer porque Dios está haciendo promesas, como lo vimos la semana pasada, pero también está haciendo advertencias. Y debo cuidar de abrazar promesas, pero también abrazar advertencias y decir, debo cuidarme de esto, debo cuidarme de aquello y seguir de tal manera que caminemos derechitos. Derechitos, porque como padres eso esperamos de los hijos. Bueno, los papás que amamos a los hijos, que vemos que van a meter el dedo ahí y decimos, bueno, ahí que se dé un toque para que aprendan. Pero cuando es algo muy peligroso, tú lo sacas de ahí inmediatamente, porque sabes que se puede matar. No vas a dejar que un bebé ande gateando en un edificio de 3 pisos en el techo, ¿verdad? No lo vas a hacer. Puedes distraerte, pero nunca lo harías a propósito. Eso es lo que está tratando de decirnos la palabra. La palabra de Dios ha sido veraz y firme, siempre se ha cumplido. Toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar. Dice, ¿qué nos hace pensar que escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las Escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O el Hijo del Hombre para que te preocupes por él? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. Le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. ¿A través de qué? Del sufrimiento. ¿Cuántos de aquí son fanáticos del fútbol? ¿Cuántos han visto o saben cuánto entrena Cristiano Ronaldo para jugar? Entrena poquito, de pura chiripa mete goles. ¿Cómo es el talento de Cristiano Ronaldo? Es tremenda la disciplina que tiene este hombre, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Ronaldo Nazario? Parecía nato su talento, ¿cierto? Pero no era disciplinado. Le gustaba la fiesta. ¿Cuántos recuerdan al Ronaldinho Gaucho? Señor futbolista, pero ¿cuánto duró su juego, su yoga bonito? Hoy sigue jugando bonito, pero no es un ejemplo a seguir. Lo admiramos, vemos sus goles, vemos hacia atrás y decimos, qué golazos, qué jugadas. Pero es ver el pasado,
Yo sigo viendo a Cristiano Ronaldo como un hombre que lleva a su equipo siempre a lo mejor, siendo él un ejemplo de ello. Estoy haciendo una comparación muy burda, pero quiero que entendamos que aún Cristiano Ronaldo, haciendo lo mejor, muchas veces sufre porque no siempre ganan. Y esos son líderes que se admiran, porque saben salir adelante y sacar la casta aún cuando van mal. Apenas veíamos con mis hijas la historia de Stephen Curry. Bueno, Stephen Curry, ya aprendí cómo se dice. Stephen Curry es cristiano y es uno de los mejores basquetbolistas que vino a revolucionar incluso el básquetbol, y lo odian por haber cambiado el básquetbol tanto. Porque antes el básquetbol eran clavadas, dijera slam dunk. Eso era el básquetbol, pero Stephen Curry vino a hacer todo diferente y agarrar los triples como si fueran, no sé, como si fuera meter un gol en una portería del doble de tamaño y sin portero. Este cuate las lanza y caen como si no hubiera nada que le estorbara. Y vino a cambiar el juego, pero también lo vemos sufrir. Él es el único que agarra a su gente y le dice: hey, gente, antes de jugar vamos a orar. Y así tú ves hombres que llevan el ejemplo de Cristo a todo lugar a donde van. Y antes de hacer cualquier cosa establecen un principio y una firmeza y dicen: yo nada de lo que soy lo soy por mí mismo, todo lo soy porque Cristo es quien estableció en mí lo que he logrado. Y entonces Stephen Curry es un hombre que ha llevado incluso a sus amigos a la iglesia. Porque más que un basquetbolista, es un siervo de Dios. Y Dios le ha dado dones y talentos. Y Dios lo ha puesto en escenarios donde él puede hablar. Y así como Pablo, habla lo que cree. Y la gente se queda así: ajá, queremos oír del básquet, pero tú no estás hablando de Jesús y de Cristo. Bueno, me dieron un micrófono. Pero ¿qué creen? Sigo siendo un gran campeón, pero lo soy por la gracia que Dios me ha dado. ¿A qué voy con esto? Dice que Jesús se hizo un líder perfecto mediante el sufrimiento. Tú, hermano, que de repente te preguntas, que vino luz y te alcanzó, que de repente te preguntas: ¿por qué me está yendo mal? Porque tu líder sufrió. Y tu líder te dijo: si yo sufrí, tú también vas a sufrir. ¿Por qué me tratan mal? ¿Por qué cuando mejor estoy haciendo las cosas me va peor? Porque así fue la vida de Jesús. Y porque no esperes que te vaya diferente que a Él si eres un verdadero creyente. ¿Sí me estás entendiendo lo que te digo? De repente no te van a salir bien las cosas, aunque las hagas bien, hermano. Pero eso no quiere decir que sea malo. Quiere decir que tú sigues caminando con aquel que te mostró que aún en el sufrimiento siguió honrando a Dios hasta el final. La cruz representa una lucha contra el mal. Hermanos, nosotros no entendemos lo que significa la cruz o lo que significaba la cruz en aquel entonces. Hoy escuchamos quizás cárcel. Ay, no, Dios me libre. Nos da miedo. Hoy escuchamos cáncer. Ay, Padre, que en mí no me toque. SIDA, cólera, enfermedades que te pueden matar y decimos: Señor, líbranos. COVID hace 4 años, 5 años. ¿Qué decíamos? Que no me dé porque a mí una gripa me tumba, esa cosa me va a matar. Cosas que nos dan miedo. La cruz era un lugar que para la historia, para el mundo de ese momento, la cruz era una maldición. Morir en la cruz significaba morir como un maldito. Todos sabían que esa cruz romana significaba maldición, lo peor que le podía pasar a un hombre. Pero hoy, ¿qué significa la cruz? Gracia, salvación. Tanto es el poder de Dios a través de Cristo que hasta cambió el significado de la maldición por una bendición. Y es lo mismo con el sufrimiento, hermano. Tu sufrimiento es una bendición. Sigue adelante. No te rindas.
porque Él lo sufrió todo. Y pudo haber dicho: Padre, ya no aguanto, hasta aquí. Él era Dios. Él podía hacer un llamado a los ángeles y decirle: mira, quítame a todos estos romanos que me están maltratando. Pero nosotros valíamos la pena. Nosotros valíamos el sufrimiento. Y decidió seguir. Decidió seguir y seguir. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. ¿Quién dice amén a esto? Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios: anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. También dijo: pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me dio. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Hoy no tenemos miedo de morir, hermanos. El día que el Señor decida: Señor, he servido con gusto y alegría a tu causa. Antes sufríamos por pensar que podíamos morir, pero hoy ya no. Gracias a que en Cristo conocemos la resurrección. Gracias a que en Cristo entendemos que lo que vivimos, lo vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Aleluya. La luz que nos alcanzó, la luz del Evangelio que nos alcanzó un día. En estas semanas estamos recordando el sacrificio del Señor. En estas semanas estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. En estas semanas estamos recordando su gran acto de valor y de poder, porque nos hizo salvos gracias a ese sacrificio. Hermanos, quiero leer lo que dice un post que encontré por ahí, y es un post que quiero compartir con ustedes. Dice: ¿qué tan brutal fue la muerte de Jesús? Quiero que entiendas tus sufrimientos. Quiero que veas tus sufrimientos y los compares con los sufrimientos del Señor. Y que nos quitemos esta idea muchas veces de que es injusto lo que vivimos. ¿Qué tan brutal fue la muerte de Jesús? Un análisis médico revela los detalles, basado en el estudio publicado por JAMA de 1986. Getsemaní, el inicio del sufrimiento. Jesús experimentó hematidrosis, una rara condición donde por estrés extremo se suda sangre. Lucas, médico, fue el único que lo registró en Lucas capítulo 22, versículo 44. Era tanto el estrés que estaba viviendo el Señor en el Getsemaní que sudó sangre, salía de sus poros sangre. Flagelación romana, fue azotado con un látigo romano, flagrum, con bolas de plomo y huesos, causando heridas profundas y sangrado masivo. Esto lo dejó en estado de shock antes de la crucifixión. Camino al Calvario, tan debilitado estaba que no pudo cargar su cruz completa. Cayó varias veces. Simón de Cirene tuvo que ayudarle en el camino. Crucifixión, el clavo en la muñeca.
Los clavos atravesaron las muñecas, no las palmas. Esto comprimía el nervio mediano, causando un dolor ardiente, intenso. Muerte por asfixia y lanza final. Jesús murió por asfixia, por agotamiento. Se cansó, hermanos. Se cansó. Al ya estar muerto, un soldado lo perforó con una lanza. Salió sangre y agua. Eso sugiere ruptura cardíaca y acumulación de líquidos. ¿Por qué importa esto? No fue solo un acto espiritual. Lo acabamos de leer en Hebreos. Se tuvo que hacer hombre. Se tuvo que hacer hombre para que entendiéramos que lo que sufrió, lo sufrió de verdad. Fue una muerte física, brutal, histórica. Jesús eligió sufrir todo esto por ti y por mí. Esa luz nos alcanzó. Ese acto cruzó la frontera del tiempo y llegó hasta nuestros días. Hermano, sigue confiando en Dios. No abandones el camino. Hermano, sigue adelante. Su muerte ha valido la pena. Ha valido totalmente la pena. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por el mensaje, por la palabra del día de hoy. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno. Tú nos amas tanto que nos entregaste a tu único Hijo. No hizo ningún mal, no le hizo mal a nadie y fue condenado como un maldito. Fue tratado con desprecio, fue asesinado de una forma cruel, salvaje. Y aunque Él tenía el poder para ser libre de todo eso, nos mostró tanto su amor que llegó hasta el final de ese camino que tú trazaste para tu Hijo. Y no lo dejaste pudrirse, Señor, porque al tercer día lo levantaste con victoria sobre la muerte y sobre toda potestad. Y nos declaraste justos solo por creer en Él. Ayúdanos a mantener esta fe en nuestro corazón, en nuestra mente, que cada que tomemos decisiones siempre estén basadas en ese camino que trazaste para nosotros también. Que al igual que Él no nos rindamos a pesar del sufrimiento, que a pesar de nuestros diferentes momentos de dificultad podamos volver a mirar al Jesús humano y veamos cómo llevó a cabo, Señor, tu voluntad sin cansarse, sin rendirse, y a pesar del agotamiento, Señor, sus últimas palabras fue: Señor, perdónalos que no saben lo que hacen. Gracias, Padre, porque el día que tú lo levantaste de entre los muertos, declaraste que tu palabra, tus promesas eran verdaderas una vez más. Ahora nosotros continuamos con este camino. Te ruego por la vida de mis hermanos para que tú traigas a ellos, Señor, ese mensaje poderoso y les ayudes a seguir caminando en fe. Bendice a tu iglesia, Señor. Toma en tus manos la vida de mis hermanos y que sigan adelante, que no se rindan, que hoy adquieran fuerzas nuevas, que el ejemplo del sufrimiento de nuestro Señor les dé el valor para seguir adelante, porque nuestro gran líder lo hizo así. Gracias, Padre. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde.
Iglesia, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Iglesia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, te ruego que esa bendición especial tuya caiga y sea derramada sobre todos mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.